intensamente todos los días, que disfruten intensamente lo que hacen todos los días. Recomendación de viejo, para que después cuando tengan la edad mía se den cuenta que las cosas que hicieron y que lo pasaron bien valieron la pena, ¿ya? Así que, por favor, háganlo. Nicolás, por favor, no te quito más tiempo. Muchas gracias, Ariel. Buenos días. ¿Se escucha bien así o me pongo el micrófono? ¿Bien? Ya. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Motivados con la carrera? ¿Todavía no, quizás? Yo me acuerdo que mi motivación surgió en tercer y cuarto año, en el internado sobre todo, cuando pude interactuar con la gente, cuando descubrí que la profesión realmente era una profesión de servicio, de ayudar a los demás, cuando empecé a relacionar con los pacientes. En la sala no siempre se transmite eso, pero de eso es lo que tenemos que hablar hoy día. Soy Nicolás y soy el presidente de Soquime, así que si no siguen a Soquime pueden seguir en Instagram. Usmilla es nuestra socia también bien activa. Hemos hecho actividades para socios, también abiertas a la comunidad. Es una asociación sin fines de lucro que está amparada bajo el Colegio de Kinesiólogos. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de estar acá en un congreso, así que vamos a seguir haciendo cosas de ese estilo para que se entusiasmen con el área musculoesquelética los que están metidos en esa área. Hoy día vamos a hablar de dolor y de lo que deberíamos estar haciendo para ayudar a la gente que tiene algún tipo de queja principal relacionada a dolor. No siempre es el único motivo de consulta, pero efectivamente, como dijo Ariel, a veces independiente del área en la que estén en la kinesiología, los pacientes han experimentado algún tipo de síntoma, independiente de que sea en el área respiratoria, cardiometabólica o en el área de neuro. Lo que hemos aprendido de dolor y lo que ha cambiado en el tiempo, la verdad que se aplica a cualquier tipo de población y de hecho a cualquier tipo de profesión. Los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, los médicos están de a poquitito actualizando el discurso. Nosotros estamos tratando de dar pasos más rápido para poder aterrizar esto a la realidad en nuestro país. Vamos a agregar algunos mitos hoy día comunes que debemos ser capaces de combatir como kinesiólogos. Tiene que ver mucho esto con las creencias que tiene la sociedad y muchas de esas creencias que tienen nuestros pacientes relacionadas al dolor han sido transmitidas por un profesional de la salud. Entonces ahora queremos ser más responsables que antes y decirles cosas que tengan sentido, que les hagan sentido, que les ayuden a encaminarse hacia su recuperación, no hacia el ataúd, ¿ya? Me refiero literalmente a las instrucciones de prohibir actividades, de darle una connotación negativa a un diagnóstico médico, cuando no necesariamente tiene por qué ser así. Deberíamos transmitirles, como también dijo Ariel, esperanza a la gente. Nuestro trabajo no tiene por qué ser monótono, no hago lo mismo todos los días yo con mis pacientes, sería fome, ¿ya? Es un desafío, detrás de cada persona hay una historia. Así que eso es lo que debería interesarle a cada uno de ustedes cuando conozcan después a sus pacientes. Aquí vamos a transmitir algunos mensajes de dolor actualizados para que ya se vayan con algo distinto desde hoy, inclusive independiente de que estén en primero o segundo año. Les aseguro que esto ya puede ser la semilla inicial que marque un antes y un después. Vamos a comentar a qué nos referimos con el cambio de paradigma. Muchos de nosotros aprendimos a tratar y a evaluar a nuestros pacientes en el modelo biomédico. Hoy día ya eso no debería ser así. El modelo biopsicosocial existe desde el 75 aproximadamente. Sin embargo, no es lo que realmente se transmite de manera coherente en la práctica clínica. Hablamos y predicamos del modelo biopsicosocial y después el día lunes en la clínica estamos atendiendo a un paciente con hernia y nos preocupa la hernia y todo está relacionado a la hernia, no a la vida de la persona, ¿ya? Ahí a eso me refiero con que parece que las palabras se las lleva el viento y falta más coherencia entre lo que deberíamos hacer y lo que estamos haciendo. A veces tiene que ver con las condiciones que existen en los distintos lugares de trabajo, donde los kinesiólogos tienen que atender a un montón de personas al mismo tiempo. Y es difícil después hacer una atención centrada en una persona cuando tienes a 5 o 7 pacientes en una hora. Pero siempre se puede hacer algo distinto. También la idea es inspirar a las nuevas generaciones a que sigan estudiando, porque les aseguro que lo que yo voy a decir hoy día de dolor, de experiencias de pacientes, de casos clínicos, por así decirlo, no tenía la menor idea de esas cosas cuando estudié. Nunca me lo enseñaron así, por eso les digo que a mí la inspiración me surgió en el internado clínico cuando un profesor me mostró cómo era el trabajo y me guió con algunos libros de referencia donde pude juntar las piezas del puzzle. En el pregrado tuve la oportunidad de aprender, sí, pero mucho era aprendizaje puro y duro y no se aplicaba. Entonces tenía un semestre de aprender a evaluar músculo, un semestre de aprender a evaluar rango de movimiento y después me pasaba en un paciente y no sabía qué hacer. Queremos cambiar un poco eso, ¿ya?
Bien, entonces, primero vamos a agregar algunos mitos, las cosas que creíamos, como por ejemplo que si te duele algo, alentamos el reposo, o creíamos que era hasta peligroso moverse con ciertas condiciones o ciertos tipos de lesión. Hoy día la verdad es que esto se desalienta en casi cualquier condición de dolor musculoesquelético. Es raro que te aconsejen no mover, y si te aconsejan no mover algo, tiene que ver con un discurso de disminuir la carga provocativa. Por ejemplo, si te duele mucho el tendón de Aquiles cada vez que corres, ¿tiene sentido hacer bicicleta, hacer piscina o hacer otro ejercicio por un periodo corto de tiempo y transitoriamente mientras se desensibiliza el tendón de Aquiles? Pero eso no significa no corra nunca más. ¿Y qué es lo que se le transmite a la gente? ¿Ya? Quizás no siempre somos nosotros los que dicen eso, afortunadamente, pero muchos de nuestros pacientes nos llegan contando que le dijeron que no corra y han pasado 3 meses sin correr, y cuando ya creyeron que los 3 meses era un periodo de tiempo razonable, intentaron correr de nuevo y les volvió a doler lo mismo. ¿Ya? A eso me refiero con que lo que nosotros vamos a comunicar va a jugar un rol importante en la vida de ese sujeto. Si tienes la espalda mal, tienes que hacer reposo también. Esto de tener la espalda mal tiene que ver a veces con que hemos sido formados mucho en la anatomía y tildamos de anormal y aberrante cualquier cosa que no tenga que ver con una línea media de una plomada. La escoliosis puede ser una diferencia, no tiene por qué tacharse de algo tan anormal o negativo. El tener cambios en los discos intervertebrales o en tu columna puede ser parte del pasar de los años. Hoy día hay investigación en personas sanas que demuestra que de los 20 en adelante tenemos también cambios en el interior, así como en el exterior, como la caída del pelo, las arrugas de la piel. En el interior igual pasan ese tipo de cosas. Ahora, pensando en esto, si tienes un dolor de espalda agudo que no te permite ni siquiera moverte, incluso en ese caso, si le vas a aconsejar a alguien que haga reposo, debería ser de la actividad provocativa y con el discurso muy claro y ojalá por escrito incluso de que sea solo por 1 o 2 días y que es relativo, porque el consejo de primera línea es que se mantengan tan activos como sea posible. La gente a veces no entiende a qué se refiere uno con eso, pero una vez que evalúas al paciente y conoces sus capacidades, les puedes prescribir algunos consejos más detallados, como que cambien de posición cada 20 o 30 minutos, que por lo menos se mantengan activos caminando dentro de sus casas. No es estar planchado en la cama, el consejo, ¿ya? El kinesiólogo antes creíamos que detectaba problemas con las manos y que arreglaba a los pacientes. La gente todavía a veces cree eso, cree que uno es mago. Pero tenemos que alejarnos de ese discurso porque nosotros tratamos de ser quien comunica y guía a la población, quien les acompaña en sus procesos de rehabilitación, pero no es que seamos magos. Y además de eso, sabemos que la palpación es muy subjetiva y por más que lleves una década o más de tiempo trabajando con las manos, eso no significa que la yema de tus dedos vaya a detectar huesos, ¿ya? Es muy cuestionable eso. La literatura científica, de hecho, ha combatido eso desde hace muchas décadas, pero todavía está más o menos arraigado en la kinesiología de que el kinesiólogo es capaz de palpar cosas así como el iliopsoas, que es un músculo que está bastante profundo aquí, ¿sí? Que todavía el kinesiólogo es capaz de pesquisar cuando un huesito está rotado. Suena que son sesgos de nuestras formaciones que tienen una antigüedad de 100 años. Hace 100 años tenía sentido. Hoy día entendemos que la atención tiene que ser centrada en la persona, no en el clínico. ¿Ya? ¿Vamos bien? Sí. El kinesiólogo hace masaje y pone aparato. Yo diría que hacemos más que eso, ciertamente. Yo no pongo aparato hace varios años, de hecho. Aparatología le dicen en Argentina a todo lo que implican los agentes físicos. Hoy día se desalienta en muchas condiciones el uso de aparatos, pero puede ser un adjunto en algunas otras también. Un adjunto es como hablar de un condimento de la preparación. No es el ingrediente principal. El ingrediente principal suele ser el ejercicio y la educación. Y la educación no es hacer una clase a la gente, no es hacer una charla. Es transmitirle algún conocimiento valioso, pero sobre todo, independiente de la manera en la que lo hagas, que aprendan algo que les ayude a gestionar de mejor forma lo que les está pasando. ¿Ya? Entonces, hoy día más bien sabemos que el movimiento va a ayudar a la recuperación de la persona, el reposo tiene lamentablemente muchas veces resultados adversos. La gente con una inmovilización prolongada muchas veces sufre de atrofia muscular, de rigidez articular, de miedo y evitación, de cambio en la densidad mineral ósea. O sea, sabemos que eso puede suceder, así que nos queremos alejar un poquitito de eso.
las personas podemos tener muchos cambios o diferencias anatómicas, pero eso no es sinónimo de una experiencia de dolor. Y también entendemos que hoy día entonces estamos tratando de promover un abordaje mucho más activo que lo que solíamos hacer. Yo suelo mostrar esta tablita de diferentes predominios de dolor. Hoy día lo que está pegando en el mundo y en las ciencias del dolor y en la Asociación Internacional del Estudio del Dolor y en la revista Pain inclusive, es tratar de fenotipificar o diferenciar cuáles son los mecanismos de dolor que están involucrados en la experiencia del paciente. ¿Ya? Esto no es todo literal, pero tienen que pensar en que en la presentación clínica de una persona con dolor hay diferencias, independientes del diagnóstico médico que tengan. ¿Sí? ¿Han tenido alguna vez un trauma? ¿Sí? Por ejemplo, un esguince de tobillo, que se supone que es el más común, ¿sí?, en el sistema musculoesquelético. ¿Les dolía? El día 1 apenas se torcieron, ¿les dolió? Sí, pero después cuando llegaron a la casa y se acostaron boca arriba, ¿les dolía? No necesariamente. Algunos pensarían que depende de la gravedad. No necesariamente tampoco. Pero lo que uno quisiera es que un dolor de tipo nociceptivo, cuando la nocicepción está involucrada, tiene que ver con el mensaje que viaja a través de potenciales de acción por neuronas especiales. Eso es la nocicepción, es la señalización eléctrica que ocurre en el sistema nervioso. La nocicepción no es sinónimo de dolor. Puedes tener algo muy inflamado y te lastimaste recientemente como en un esguince de tobillo, pero eso no es sinónimo de dolor 24 horas al día. Tienes que cargar el pie, correr, saltar o hacer algo por el estilo para que te aparezca algún síntoma muchas veces, y ahora se interpreta como un mecanismo más bien protector. En ese escenario, el cuerpo te está advirtiendo que, oye, aquí ocurrió algo, dale un poquito de tiempo para que se desensibilice, ¿ya? A eso se refiere con que es predecible. La persona que tiene un dolor, por ejemplo, relacionado al famoso manguito rotador, los clínicos sabemos que eso se debería manifestar con movimientos de elevación del brazo, independiente de que sea flexión, scaption o a veces abducción, con rotaciones, como llevar la mano a la espalda, como apoyarse sobre ese lado. Si nosotros ya tenemos todo ese conocimiento y sabemos que eso puede ser así, entonces es fácil detectar a quien tiene un problema predecible. ¿Ya? El paciente no sabe que es predecible. Es nuestro trabajo demostrarle que si es predecible es más fácil de gestionar. Suele ser atenuante y agravante, digamos que predecibles también. El sujeto baja la carga provocativa y el síntoma cambia, o hace ejercicios que tienen un propósito analgésico, que no son tan pesados quizás en la etapa de escenario de trauma agudo, y hasta el síntoma mejora. Tiende a ser localizado, y esto que dice proporcional no es proporcional a la cantidad de daño. Proporcional se refiere simplemente a que 1 más 1 es igual a 2. O sea, si tienes un hematoma y te entierras el dedo en el hematoma, ¿qué sucede? ¡Ay! Eso es proporcional. ¿Ya? No es proporcional a la cantidad de daño, porque, por ejemplo, todos han tenido alguna vez una picadura de abeja o de mosquito o algo así. La injuria a veces no se detecta dónde está la injuria, ¿sí? Pero a veces duele un montón. Ya, pues entonces a eso me refiero con que no significa que tenga que ver con la anatomía solamente. Tiene que ver con la química, de hecho, con la inflamación. Para este tipo de escenario nosotros sabemos qué hacer, detectamos muchas veces dónde está la fuente de sensibilidad. No voy a decir la fuente de dolor, porque los tejidos no producen dolor. Los tejidos, digamos que son capaces de enviar señales eléctricas al sistema nervioso central, pero no producen directamente dolor. ¿Ya? Puedes tener dolor sin tener tejidos, como las personas que tienen dolor de tipo miembro fantasma, por ejemplo. ¿Ya? Muchas veces en la historia hay una lesión, pero esto no es todo el mundo igual. Personas que tienen dolor de espalda, 1 de cada 3 no reporta un episodio de trauma. Hay un trauma de alta energía involucrado. A veces el trauma es haber recogido algo del suelo. No es que sea un trauma de gran cantidad de energía, no es que haya habido una lesión tisular necesariamente. ¿Ya? En el caso de la denominación de neuropático periférico, estamos hablando ahora de neurodescriptores, o sea, no le pregunto yo de forma cerrada al paciente, ¿a usted se le duerme la mano? ¿Y le dan cosquillitas en el pie o no? Eso sería el clínico persiguiendo lo que quiere escuchar. Le pregunto cuál es su queja principal y me callo. Le muestro un diagrama del dolor y evalúo la distribución, a ver si tiene lógica neuroanatómica. Lógica neuroanatómica es lo que están aprendiendo probablemente en ramos como morfo, anatomía funcional, donde uno
identifica cuál debería ser el territorio de síntomas de una persona con un problema de una raíz nerviosa. O cuál debería ser el territorio de síntomas de una persona con un problema en el famoso nervio mediano. ¿Sí? Tiene lógica. Así más o menos debería ser. Hay un neurodescriptor, la persona se queja de estos síntomas que nos hacen pensar en nervio y además hay signos neurodinámicos. Eso es para cuarto año quizás. Pero se refiere a que hay pruebas que estresan los nervios que arrojan los síntomas del paciente. ¿Ya? Ahí tengo que hacer una distinción porque las pruebas más famosas para eso son elevar la pierna estirada cuando uno está acostado. Alguna vez quizás lo han visto ya en todo caso. El famoso TEPE, test de elevación de pierna estirada. ¿Ya? Esa prueba es una prueba neurodinámica. Uno de los errores comunes es preguntarle a la persona si le duele. Yo tengo que descubrir si esa es su queja principal, no si le duele. Porque quizás algunos que somos medios tiesos, que alguien nos levante la pierna estirada, nos tira acá atrás. Si tú le preguntas, ¿te duele? Sí. ¿Es tu dolor este? No. Lo que me interesa es el motivo de consulta, el signo concordante. ¿Ya? Si no, terminamos en el pregrado todos diagnosticados de algo. Así me pasó a mí. Que me dolía algo y nunca tuve ese dolor, pero ¿tienes alterado esto? ¿Oh? Eso es hoy día sobreevaluación y sobrediagnóstico. Estoy detectando cosas que no son relevantes. Es pérdida de tiempo. Y más encima, envenenar a la persona con lo que le estoy diciendo. ¿Ya? Estas cosas son un poquito más técnicas, pero se refiere a que cuando un paciente tiene un dolor de tipo características del sistema nervioso, puede haber sensibilización a diferentes estímulos. Hay una respuesta que se amplificó ante diversos estímulos, como por ejemplo, usted si se pone hielito porque le duele algo, se le va a anestesiar ese recorrido, ese territorio. Eso es lo que uno quisiera cuando la vida es buena. Cuando una persona tiene dolor de tipo neuropático, a veces el frío hace que duela más. Eso es hiperalgesia térmica. ¿Ya? A veces el calor hace que duela más. Eso es hiperalgesia térmica. Esas cosas a veces nos indican que son los nerviecillos los que están involucrados, no los tendones, no más. ¿Ya? Aquí a veces hay historias de lesión, de trauma, a veces hay historias de enfermedad. Un paciente que tiene diabetes, que tiene o sufrió de herpes zóster, eso hace que tenga más probabilidades de estar en esta categoría. Y esto del dolor nociplástico, hoy día los investigadores incluso no le explican esto al paciente con esa terminología. Le decimos a la gente que tienen un sistema de dolor hipersensible, está más alerta de lo que uno quisiera. Suele ser un problema más bien de software, no de hardware. ¿Ya? Por ejemplo, las personas que tienen artritis reumatoidea, muchas veces tiene que ver con la inflamación lo que les está pasando, pero son síntomas que están esparcidos por todo su cuerpo. Y a veces las crisis que tienen no tienen que ver con que hayan usado, entre comillas, mucho su cuerpo. Tienen que ver con que no han hecho ejercicio, han dormido muy mal, hay otro estresor en su vida que gatilló una agudización. Las personas con artritis reumatoidea, de hecho, se benefician del ejercicio porque tiene un efecto antiinflamatorio, pero porque también es capaz de producir efectos de analgesia a nivel central. Y les da la confianza de nuevo para que confíen en sus cuerpos. Independiente de la artritis reumatoidea, se pueden recuperar. Y tú no estás cambiando la articulación, pero sí le puedes estar cambiando la vida a una persona. ¿Ya? El ejemplo más emblemático de esta categoría no es ese paciente. Es el paciente que tiene fibromialgia. Es el paciente que tiene una historia de una operación y despertó y tenía el mismo síntoma que antes. Es una historia de un paciente que sufrió de abuso cuando era niño. Y después sus padres se separaron. Y después tiene dificultades socioeconómicas. Los eventos adversos de la vida son los que hacen que uno pueda tener este tipo de problemas, donde el procesamiento de la información es el problema, no el daño tisular. Sin embargo, este paciente va al doctor porque le duele el hombro, le duelen los codos, le duele la rodilla, le duele la espalda y tiene que ir al traumatólogo de hombro. Y si le dice que le duele el codo, le dice, no, es que eso no lo veo yo, tienes que ir al de codo. Y va al de codo y le dice que le duele las piernas, no, es que tienes que ir al traumatólogo de extremidad inferior. ¿Somos parte de la solución si atendemos a la gente así? No lo creo. Si tú entiendes esto, cuando te enfrentes a un paciente, por más de que esté en una unidad de hombro, eso no nos convierte en especialistas de hombro, por cierto, porque en kinesiología, en Chile, la especialidad es la kinesiología musculoesquelética. No es subespecialidad, no existen aún. ¿Ya?
Pero si aunque te llegues atendiendo pacientes de lunes a viernes toda la vida, sujetos con problemas de hombro, te llega un paciente que te está contando que le duelen los hombros, no es uno, son los dos, los codos, la espalda, la rodilla. ¿Qué crees? ¿Que su cuerpo está mal hecho? ¿Estuvo mal diseñado? ¿O crees que tuvo un politraumatismo? Ojalá haya tenido un politraumatismo para que tenga sentido y pertenezca a esta categoría. Pero no, el traumatismo que ha tenido esa persona no es anatómico. ¿Ya? Insatisfacción laboral, trastornos del sueño, dificultades para concentrarse, sentirse fatigado todo el tiempo, ser sedentario y tener muchas otras enfermedades. Esas son las cosas que nos llevan a veces a este lado. ¿Ya? Dígame. Pero ¿qué deberíamos hacer ante esta situación que yo, por ejemplo, no sé que sé que puede ser algo más psicológico que el estado de salud? ¿Cómo trato eso? ¿Lo tengo que derivar? Buena pregunta, futuro colega. Esto que dice aquí son encuestas de resultados que a veces sirven de screening o escaneo inicial. Es raro que estés derivando a todo el mundo por estar en esta categoría, pero sabemos que esta categoría de tipos de dolores se beneficia de un abordaje multidisciplinario. La educación, o sea, el hacer sentido, el explicarle a la gente lo que le pasa sin hablar tanto de anatomía, sin hablar de daño, sin hablar de lesión, ya los puede hacer cambiar de parecer. Pueden entender lo que pasa en su cuerpo y lo que sienten de otra manera. Entonces, si yo voy a referir a un paciente, probablemente es porque tiene banderas naranjas. Las banderas naranjas son señales de preocupación psicológica o psiquiátrica. O sea, si mi paciente tiene depresión severa o sospecha de depresión y no se ha tratado, yo lo tengo que referir al psiquiatra o psicólogo. Si el paciente tiene un trastorno de personalidad, también, ¿ya? Pero si llega angustiado y tiene pena y las emociones son parte del problema, yo estoy ahí para escuchar, estoy ahí para validar, estoy ahí para explicar y la persona en una visita sea mejor de lo que llegó. No siempre va a ser sinónimo de referirlo a otro especialista, porque si el paciente tiene problemas socioeconómicos, una pobre red de apoyo y casi no tiene acceso a la salud, que tú lo refieras al psicólogo a veces también es parte del problema, por lo que implica en costos, a menos de que tengas un aliado que no cobre tan caro y hable el mismo idioma que tú, que es el español, ¿no es cierto? Estas encuestas para eso sirven también. Este es un cuestionario de lápiz y papel, todos estos son cuestionarios de lápiz y papel, donde la persona tiene dolor multisitio. Quisiera saber si el sistema nervioso está implicado aquí o no. Esto es para saber si efectivamente están cursando con algún mecanismo de sensibilidad a nivel central. Inventario de sensibilidad central se llama eso. Es para investigar del sistema nervioso un poquitito más, ¿ya? No es un diagnóstico médico, por si acaso, la sensibilización central. La encuesta de FABQ es una encuesta de miedo-evitación, o sea, no hace falta que tengas dolor para responderla. Una de las preguntas de ahí dice: no es seguro para mí hacer ejercicio con mi dolor de espalda. Estoy de acuerdo. Está investigando la creencia de la persona, no si le duele o no. ¿Ya? Hay otras preguntitas de esta encuesta que es de catastrofización, si ven el vaso medio vacío, si son muy negativos, y tiene que ver con la experiencia que están viviendo. Preguntas de aquí dicen algo así como: siento que mi dolor es terrible y nunca se recuperará. Vamos a tener que investigar un poquito más de las expectativas y de por qué piensa eso esa persona, antes de hacer alguna otra intervención. ¿Ya? Bien, aquí no tiende a haber una relación con una historia de trauma, pero a veces la puede haber, no podemos generalizar. ¿Ya? Pero en el fondo esto puede ser impredecible. Desproporcionado significa que los atenuantes, los agravantes no siempre tienen una lógica neuroanatómica. Son de distribuciones muy amplias esos tipos de síntomas. Y eso lo filtramos con simplemente un diagrama del dolor. Una figurita donde el paciente tenga la libertad de señalar dónde está su síntoma. ¿Ya? Si te está marcando más de la mitad del cuerpo, hay que prender la ampolleta. Algo está pasando. ¿Ya? Si está marcando un puntito que parece a punta de dedo, es muy probable que haya algo ahí sensible. Como cuando uno tiene un esguince de tobillo o cuando uno tiene un desgarro muscular. La persona te dice: ahí me pinchó. La probabilidad de que haya una problemática con los tejidos es alta. ¿Ya? Bien, ¿han escuchado de estos diagnósticos? Por supuesto, independiente del año en que estén. La gente cree que no hay vuelta atrás porque ya les hablaron de que hay una lesión o un daño anatómico y muchas de estas personas que nos consultan no tienen antecedentes de trauma.
O sea, son roturas atraumáticas. Los pacientes con roturas atraumáticas muchas veces se interpretan como hallazgos incidentales. Ah, apareció eso en la foto, pero no significa que tengan que tener un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Es más, se desalienta eso. Se les tiene que tratar de invitar a hacer un cambio de conducta y comportamiento. Tratamiento de primera línea en las personas con síndrome de dolor subacromial o dolor relacionado al manguito rotador es la terapia de ejercicio. No voy a decir es la kinesiología, porque a veces la kinesiología no tiene nada de terapia de ejercicio. Es terrible que sea así, ¿ya? Tienes que decirle a la persona, esto es con terapia de ejercicio, para que entienda que la kinesiología no va a ser acostarse en la camilla que le pongan máquinas, a que le entierren agujas, ¿ya? Y en este escenario hay algunos indicadores que nos pueden guiar para descubrir cómo es el pronóstico de nuestro paciente. Si el dolor es de hombros, el panorama es más adverso. Si tiene alguna otra historia de enfermedad, como por ejemplo tiene diabetes, tienden a ser más resistentes al tratamiento. Si tienen dolor en reposo y no solo en el movimiento, ¿ya? Hay diferentes características que nos invitan a pensar un poquito más en el pronóstico hoy día. Yo les voy a compartir después este diagrama, que esto es fundamental para cómo lo hacemos hoy día, no porque lo llenemos cajita a cajita con la gente, pero en nuestra cabeza esto está sí o sí. Esta es la diferencia de atender a una persona versus atender a una lesión anatómica, ¿ya? Esto es un diagnóstico biomédico o una etiqueta diagnóstica de imagen. Esto se descubrió ¿cómo? Con una eco o con una resonancia magnética. Cuando llega un paciente con el informe de imagen, te está contando esto y nada más. Y a lo que a nosotros nos interesa es descubrir esto, ¿ya? Yo estoy asumiendo, no debería asumir, pero estoy asumiendo que en pregrado esto no lo han visto. ¿Alguno de ustedes ha visto este diagrama? ¿No? Se los vamos a compartir para que lo visualicen. Están haciendo muchas de estas cosas, están escaneando muchas de estas cosas, pero quizás no han visto esto con los colores y las cajitas que salen acá, ¿ya? Por ejemplo, acá arriba dice, problema de la persona. ¿Cuál es su queja principal? Capacidad funcional, qué es capaz de hacer y qué ha perdido la capacidad de hacer. Expectativas y objetivos, ¿qué quiere usted conseguir con la terapia física? ¿Ya? Diagnóstico, ¿es específico? Como por ejemplo el paciente que tiene una tendinopatía rotuliana. Es una rodilla, es el tendón rotuliano, la fuente de sensibilidad, o diagnóstico inespecífico, como dolor relacionado al manguito rotador. Sabemos que algo debajito de la punta del hombro puede estar sensible. No nos interesa tanto saber qué tendón, porque no siempre va a modificar la conducta de tratamiento. Sabemos qué hacer para ayudar a ese paciente igual, ¿ya? O tiene la presencia de banderas rojas y en realidad sospechamos un problema serio. La bandera roja no es el diagnóstico serio. La bandera roja son los signos o síntomas que nos hacen pensar que haya una alteración de gravedad y tenemos que referirlo a ese paciente. Aquí está la etapa del trastorno. Esto solo es temporalidad. Aquí están las cualidades del dolor, que esto es lo que ha crecido en el último tiempo. Aquí hablamos ya hace un ratito de los tipos de predominios de dolor. Aquí también dice si la característica del paciente es mecánico o no. Por ejemplo, hay gente que van a atender el día de mañana y tiene dolor de hombro, pero cuando le preguntan qué lo agrava, les van a decir el estrés. Una persona que tiene dolor de hombro, donde la fuente de sensibilidad está en la punta del hombro, ¿qué es lo que quisiera yo escuchar cuando le pregunto cómo se comporta el síntoma? Le duele apretarlo al apoyarse, le duele al mover el brazo, le duele al lavarse el pelo, al lavarse la espalda, ¿sí? Está relacionado a algo mecánico. Ahí es donde establecemos si es mecánico o no. No todos los dolores musculoesqueléticos tienen predominios mecánicos, ¿ya? El grado de sensibilización se tiene que descubrir en base a una evaluación del sistema nervioso, es para saber si el paciente es hipersensible o no. Por ejemplo, le coloco una compresita y le duele más. Le coloco una compresita fría y le duele más. Lo toco y le duele el tacto. Tiene alodinia, tiene hiperalgesia térmica. Hay un alto grado de sensibilización. Y eso no es porque el daño sea mayor, porque el sistema nervioso está más sensible y procesa la información de otra manera, ¿ya? Este punto igual ha crecido mucho en la última década y más. Estamos entendiendo que hay muchas cosas relacionadas a la cognición y a la afección que van a influenciar el desenlace. Entonces,
Si pensamos en los factores cognitivos, la persona que le duele el hombro y ustedes le preguntan, ¿por qué cree que le duele? Les va a responder, porque tengo una rotura del supraespinoso. Porque la explicación ha sido muy anatómica, ¿ya? De eso es lo que queremos cambiar nosotros, nuestras explicaciones. Si creen que este es el problema, ¿cómo creen que van a ser las expectativas de ese paciente en kinesiología? Son víctimas de algunas incoherencias o mensajes inconsistentes en los pacientes. No siempre se dan cuenta. ¿A qué me refiero? Me duele el hombro, doctor. Persona de 50 y tantos años con diabetes, le empezó a doler de la nada. No tiene un trauma, ¿ya? Resonancia para ver si está bien o no el manguito rotador. Profecía autocumplida. Viene la imagen y el informe y dice rotura del supraespinoso. Mira, te podría operar, pero mejor anda al kinesiólogo. A eso me refiero. Te dicen que tiene algo roto, te dicen que te pueden operar, pero después te mandan al kine. ¿Y el kine me va a reconstruir el tendón, doctor? No. Y entonces, ¿por qué tengo que ir al kine? A eso me refiero con que son víctimas de una inconsistencia. El discurso, un paciente quisquilloso, que para un profesional de la salud no es un paciente quisquilloso, es un paciente jodido. Si el paciente me pregunta mucho, yo le voy a responder. No todos los pacientes preguntan mucho porque creen que uno tiene una autoridad diferente en la sociedad. Y preguntarle a algún médico es cuestionarlo. Eso para mí es una estupidez. El profesional de la salud es un par, es un ser humano. A mí, yo les aliento las preguntas a la gente. Les digo más de una oportunidad. De todo lo que le estoy explicando, ¿le quedó alguna duda? No. Si queda alguna duda, escríbame. Mándeme un mensaje. Traiga la anotada. Todo lo que requiere explicación necesitamos clarificarlo. ¿Por qué? Porque estoy atacando los factores cognitivos. ¿Ya? Si tú cambias lo que la persona piensa de lo que le pasa, eventualmente puede cambiar lo que siente respecto a lo que le pasa. Aquí salen las consideraciones del trabajo, que son banderas azules y negras, sale el cuadrito azul, pero se refiere a si juegan un rol o no, si a la persona le gusta su trabajo o no, cómo son las condiciones del empleador, el trato de los pares, etc. Eso sabemos que nos dice que hay un peor pronóstico, por ejemplo, en un paciente con dolor de espalda, que tiene un trabajo de levantamientos todos los días, pero más que eso, no le gusta su trabajo. Si te llega ese paciente con dolor de espalda, es difícil que realmente lo des de alta en un 100%. Quizás lo vas a dar de alta entendiendo otras cosas, adoptando un cambio en su estilo de vida, y si le duele algo, vas a saber qué hacer. Pero que se recupere en un 100% no depende solo de ti. ¿Estamos de acuerdo? Aquí dice consideraciones de estilo de vida. Fuma, bebe, hace ejercicio, cuántas horas duerme, cómo se alimenta. Muy importante porque el ecosistema es más importante que lo que pasa aquí. ¿Ya? Y finalmente también sale acá comorbilidades o salud general. La gente que padece de más enfermedades a veces también tiene más resistencia al tratamiento. Específicamente en este ejemplo, el paciente que tiene diabetes a veces tiene hombro congelado, el brazo se vuelve rígido y eso lo hace más resistente al tratamiento. No porque lo veas 10 sesiones, 10 días, 2 semanas, de lunes a viernes, el brazo se va a recuperar. Hay que distribuir ese tiempo de manera inteligente. 3 a 6 meses. ¿Ya? Y aún así, en 3 a 6 meses el brazo no va a volver a ser el mismo de antes, sino hasta que pase 1 año y medio o 2. Ese es el panorama del hombro congelado. Bien, aquí evaluamos cómo es el comportamiento de la persona. Este ítem es muy importante y esto igual es algo nuevo, menos de 5 años diría yo. Puede que sean 7 en otras partes del mundo. En Chile estamos recién despertando, pero queremos saber cuál es el comportamiento que la persona adoptó una vez que apareció el síntoma en su vida. Me dolió la espalda, dejé de hacer ejercicio. ¿Cómo lo controlas? Tomo remedios. ¿Cómo está el trabajo? Estoy con licencia hace 5 meses. Esto no está siendo útil. De hecho, se considera provocativo. Dejaste la actividad, dependes de los remedios, dejaste de hacer algo que te gusta hacer, ahora estás durmiendo mal, ahora sufres de ansiedad. Es la consecuencia, lo que se generó después como de la perpetuación, es parte del comportamiento que adoptaste. No podemos juzgar a nuestro paciente por haber hecho eso, porque ese comportamiento lo adoptaron muchas veces. ¿Por qué razón? Porque alguien le informó mal, po. Y quizás no fue de manera malintencionada, ¿estamos de acuerdo? Pero sí, ese profesional, sin tener una mala intención, estaba desactualizado, tenía poco tiempo,
no se dio cuenta del paciente que tenía ahí enfrente, de que era más vulnerable en lo emocional, por ejemplo. Y ahí es cuando las palabras suenan a una sentencia. Esta es la importancia de mantenerse actualizado, porque, por ejemplo, hoy día sabemos que una persona que tiene una lesión del ligamento cruzado anterior puede tomar una decisión informada que no implique una cirugía. ¿Han escuchado esto? ¿Sí? Los estudiantes de primer año sabían que hoy día uno se puede recuperar del ligamento cruzado anterior sin operarse. Algunos asienten, así que ya con que algunos asientan me quedo contento. ¿Qué me iba a decir? ¿Y quién lo había diagnosticado de que se había lesionado el cruzado? ¿O por qué nació esa sospecha? Porque fui al traumatólogo y... No, pero principalmente fue solo porque hicimos una resonancia. Ya, o sea, la resonancia dijo algo así. Puede ser víctima del sobrediagnóstico si es que tuvo un trauma, a veces no de tanta gravedad del trauma, me refiero, y la imagen arroja diferentes hallazgos. En el caso del ligamento cruzado anterior, cuando es una lesión importante, es una de las estructuras en la rodilla que genera un cambio inflamatorio en menos de 3 horas. O sea, la rodilla se va a poner como un melón chiquitito, pero en menos de 3 horas se va a calentar y se va a hinchar. Si usted estaba jugando a la pelota y le dolió la rodilla al día siguiente, no era eso. ¿Ya? Para poner algún ejemplo ahí como en el contexto más concreto, pero antes, sujeto, lesión de fin de semana, en liga, le duele la pierna, no puede apoyar, va a urgencia, resonancia magnética, lesión del ligamento cruzado anterior, lo atendió el urgenciólogo, no el traumatólogo, brace de extensión, que es un brace que vale más de 100 lucas. Y llega a la consulta ahí con la evaluación, va al traumatólogo y dice, no, es que mira, tengo esto. Ya viene con el brace, ya viene con los bastones, viene con el informe de imagen, se lo está entregando en bandeja al traumatólogo para que el traumatólogo diga, te tengo que operar. ¿Cuándo? Eso es lo que queremos romper nosotros. ¿Ya? El círculo vicioso. Gasto de plata, de tiempo, no asegura un mejor resultado. Hoy día sabemos por poblaciones de estudio de N grandes que puedes esperar como mínimo un mes, idealmente 3 meses. Pero como mínimo, teniendo la lesión, si haces un mes de prehabilitación, el resultado de la cirugía es mejor. Entonces, aunque esté tomada la decisión de la cirugía, un mes de prehabilitación es el desde. Lo ideal serían 3, porque en el mes 3 la imagen a veces puede demostrar que el ligamento cruzado se está sanando, así como los otros ligamentos. Se puede cicatrizar en el fondo. A veces eso igual depende del tipo de rotura. ¿Ya? Y también depende si es una lesión compleja de otras cosas de la rodilla. Si es solamente el ligamento cruzado anterior, estamos bien. Depende de las cosas que están acá, si el resultado va a ser operatorio o no. No de las que dicen aquí. O sea, depende, por ejemplo, de lo que el paciente cree, depende de cuál es su trabajo, depende de si tiene enfermedades o no, cómo está el hábito y estilo de vida, ¿hace ejercicio o es un adulto que quiere volver a caminar? Si tiene un deporte de riesgo involucrado, la decisión quirúrgica a veces empieza a tomar más peso. Deportes de riesgo involucrados son los de contacto, pie plantado, esquí, snowboard, fútbol, voleibol, básquetbol, handball. ¿Ya? Se le explica esto a la persona, porque es la persona la que toma la decisión, junto al cirujano. El kinesiólogo igual influye un poquitito en eso, claramente. ¿Ya? Esta es la historia de una paciente que atendí hace algunos años atrás, que tenía un trastorno bipolar, sufría de depresión, tomaba fármacos desde, no se acordaba desde cuándo, pero el motivo de consulta fue que le dolía la espalda y se le irradiaba por el muslo y la pierna un solo lado. O sea, en mi cabeza yo estaba pensando en que tenía dolor radicular, algo pasaba con algún cablecito que estaba sensible. Este es el dibujo que me hizo ella cuando se terminó la atención. Yo le dije que era el dolor en su vida porque quería saber qué es lo que pensaba de lo que habíamos hablado y cómo estaba hoy día. Esta mujer fue intervenida de la columna porque le dolía la espalda, pero cuando se operó la espalda no le dolía la pierna. El dolor de pierna apareció después de la cirugía. Cuando la operaron, estaba en decúbito prono, amarrada, y la dosis de anestesia no fue suficiente y se despertó en la mitad del pabellón. Y los médicos le dijeron que, hay que ponerle más, no, quédate tranquila, no sé qué. Y la paciente se despertó, estaba evidentemente muy angustiada, desesperada, gritaba,
porque había tenido una experiencia de que había sido internada en un psiquiátrico en esa misma posición, en esas mismas condiciones. Los médicos nunca se dieron cuenta que fue por eso que ella se desesperó y se angustió. Imagínense, te estaba operando en la columna, cree que va a estar todo bien y rememora el evento más adverso de tu vida. Los doctores le decían, ¿cómo vaya a sentir? Pues si estás anestesiada. Están cuestionando lo que la persona siente, invalidando su experiencia, no validándola. En la historia, escuchando 10 minutos de lo que le pasó y lo que le ha pasado en la vida, ya me estaba contando esto. Me sirve para darle sentido a lo que le sucede. Esta mujer cambió de hábito, esta mujer no se atrevía a moverse. Terminó haciendo ejercicio 3 veces a la semana, pagaba la suscripción anual. Tenía episodios de altibajo, porque estaba muy influenciada por lo que pasaba en la vida, en su trabajo, las presiones laborales, una red de apoyo escasa o nula, una relación mala con sus hermanos, pero ella amaba a sus sobrinos, quería ver a los sobrinos, pero tenía problemas con los hermanos. Habían hartas cosas que entorpecían el panorama, pero aún así ella sabía que para ella fue lo peor haberse encerrado, solo había desesperanza, no había ningún panorama positivo, nadie le dijo que esto podía cambiar. Y se fue de alta bastante agradecida. Después la atendí un año después por un desgarro isquiotibiales, de hecho. Me fue a ver inmediatamente, no quiso pasar por el doctor. Esta paciente es Camila. A ella le he atendido en más de una oportunidad. Les puse este pantallazo porque es como el testimonio. Esto le pasó hace 2 meses, exactamente hace 2 meses. Yo estaba en Antofagasta dictando un curso de educación continua. Y yo a ella la había atendido ya hace 2 años atrás. Ahora cuando me escribió, yo me alarmé un poquito porque decía, estoy hospitalizada. Decía, estoy dolor full pinchazo hasta el tobillo. Nunca había sentido tanto dolor en mi vida. Aguantaba con suerte 1 minuto estando en sedente o en bípedo. Estaba sumamente sensible. No había tenido un trauma, pero ella misma me puso acá. En resumen, me quieren operar y fijar la columna. El escáner arrojó una mega hernia. Estoy mega afligida. No sé qué hacer. Incertidumbre, preocupación, miedo, sentencia. Ella me dijo cuáles fueron las opciones que recibió ahí en la hospitalización, en la consulta del doctor. No hubo consulta, estaba ya acostada como en plan D. Mira, tenéis 2 opciones. O te opero o te opero. ¿Cuáles son las 2? Le dijo ella. O te pongo placa y tornillos, te la fijo, o te hago una disectomía. Esas eran las 2 opciones. Yo ya la había atendido hace 2 años y por eso no tomó esa decisión. Ella ya está operada 2 veces de la columna en el pasado. Una mujer de 32 años que tiene dolor recurrente neuropático en la pierna. Tiene que ver con otras cosas de la vida. Y literalmente aquí dice, en mi mente están todas nuestras conversaciones de no operarse, pero ya no doy más del dolor. Cuando yo vi esto me preocupé, hice un break en mi curso, la llamé y le dije, ¿te has puesto un cojincito debajo de tu pierna afectada? Me mandó esta foto y me puso, primera vez que no tengo dolor. Después de haber recibido inyecciones y fármacos hasta fentanilo. Lleva unos días desesperada. Esto no es la solución. ¿Estamos de acuerdo? Esto es demostrarle que puede haber un cambio en lo que le está pasando. Esto es demostrarle que lo que le está pasando tiene que ver con que hay algo sensible, no comprimido ni dañado. Y si ella entiende eso, el panorama es distinto. La mega hernia estaba ahí, estamos de acuerdo. Y me dijo, dime la verdad, ¿a ti te preocupa cuando ves una foto así? Yo estaba así, no, mentira. Yo le dije, no, porque he atendido a personas con este tipo de problemas y hoy día sabemos que cuando hay una herniación de un tamaño importante, la probabilidad de reabsorción incluso es mayor, para los que no lo sabían. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto generó un cuadro inflamatorio agudo. Esto le pasó de un día para otro y ¡fa! Algo se inflamó. Y la inflamación sucede en el tiempo. Buenas noticias. ¿Ya? Han pasado 2 meses, pero ya retomó el entrenamiento funcional. Decidió no operarse. Ella decidió no operarse. Es más, el domingo le iban a sacar la resonancia y se la tenían que tomar anestesiada. Cuando yo hablé con ella fue el sábado en la tarde. El domingo fue el anestesista y ella le dijo, ¿sabes que no voy a querer la anestesia? El anestesista se enojó porque lo hicieron ir un día domingo y no pudo trabajar, no recibió esos bonos interesantes de fin de semana. Y después el cirujano,
que era más cercano a la familia, por lo menos sí, le dijo, mira, ¿qué vamos a hacer, po? No, sabes que estuve hablando con mi kinesiólogo y me siento un poquito mejor, ahora no me duele todo el tiempo la pierna, entonces voy a hacer kine, así que ya bueno, 2 días de destetar un poco lo que estamos con los fármacos, porque y de ahí arréglala tú. Si te sientes mejor, me alegro, le dijo. Por lo menos el médico era cercano a la familia, así que quizás por eso el discurso fue distinto. Porque si ya tienen la decisión tomada, es el cirujano el que tiene la decisión tomada. Su trabajo es tomar una decisión compartida. ¿Ya? Es lo que hacemos nosotros, pero a otro nivel. Yo puedo influenciar esa decisión con información, pero la decisión no la voy a tomar yo, la va a tomar Camila. Interesante. Sabemos que en diferentes condiciones de dolor, la probabilidad de que esté involucrado el sistema nervioso puede ser mayor. Pero digamos que este cuadrito, que es del 2024, una revista que se llama Nature, que es muy famosa, nos dice más o menos cómo luce un paciente que tiene un dolor de tipo componente central, lo que dijimos antes que se llamaba dolor nociplástico. Tiene, por ejemplo, a veces síndrome de intestino irritable, antecedentes de problemas uroginecológicos persistentes, esa gente que tuvo a veces una infección urinaria y después tiene otra, o cree que tiene otra, se toma exámenes, pero son normales. Es como que se alteró el software, ¿no? Viene una situación de estrés y aparecen los síntomas genitourinarios y no aparece una infección. A eso me refiero. Es lo mismo que hablamos hace un ratito de fibromialgia, pero en otra área, ¿ya? Aquí sale incluso fibromialgia o dolor de espalda persistente. Tienen estas características a veces los pacientes también. Aquí arriba dice niebla mental, bajo estado de ánimo, trastorno del sueño, fatiga. Esto también es muy común, dolor facial o de cabeza, cefalea, migraña o trastorno temporomandibular. Las personas que tienen dolor de cabeza o de cuello a veces te dicen, y yo bruxo. El bruxismo es una consecuencia, es un síntoma, no es la causa, ¿ya? Hoy día los dentistas han hecho suficientes investigaciones en conjunto con algunos kinesiólogos, de hecho, para entender que el problema temporomandibular tiene que ver con asociaciones que van más arriba de la mandíbula. O sea, las personas que sufren de bruxismo son personas que tienen ya alteración del sueño o sufren de estrés, ansiedad, y la máquina de aquí arriba no se está apagando. No son personas que bruxan de día. ¿Están de acuerdo? ¿Han escuchado de eso? ¿Sí? Entonces el tratamiento, si no es de la mandíbula, el problema, ¿por qué el tratamiento debería ser de la mandíbula? ¿Ya? Aquí están esos pacientes. Si tiene alguna historia tu paciente con ese diagnóstico que te haga pensar en esto, entonces el tratamiento debería ser multidisciplinario. Y más encima sabemos que es multisitio, no hay una explicación clara anatómica, es impredecible, a veces duele, a veces no, a veces duele muchísimo más, de 0 a 10, el dolor es 15, te das cuenta que hay una percepción alterada, ¿ya? Hay eventos adversos de la vida y esto de la hipersensibilidad multisensorial es importante porque si tienes esa sospecha de que el dolor es más complejo, es nociplástico, por así decirlo, hoy día se le ha agregado esa hipersensibilidad multisensorial. Es más sensible de lo que uno espera al dolor, es más sensible de lo que uno espera a las luces, a los olores, al tacto, a los ruidos, ¿ya? Son personas que les duele la cabeza cuando hay mucho sol. Son personas que les duele todo el cuerpo cuando comen algo y duermen mal, por poner un ejemplo, ¿ya? Obviamente el tratamiento va a ser diferente en esos casos. Y ahora, el kinesiólogo puede ser un agente de cambio y entendemos que las cosas han cambiado porque lo que queremos es enfrentar ese entendimiento de la causa que muchas veces es anatómico para nuestra población. Entonces, como mínimo, cuando estén en su internado, en sus prácticas clínicas, cuando ya sean profesionales, pregúntenle a su paciente. Yo ya sé que tiene este diagnóstico X, pero quiero saber qué cree que le está pasando. ¿Por qué cree usted que le duele el hombro? Esa respuesta muchas veces va a ser patoanatómica, ¿ya? Cuando es patoanatómica, tratamos de nosotros explicar un poquitito más a través de diferentes demostraciones de que a veces la gente tiene un diagnóstico anatómico, pero eso no es sinónimo de tener dolor. Tienen rotura de algún tendón del maqueto rotador, pero son capaces de mover el brazo en rango completo. El problema es que están sensibles, no necesariamente que estén dañados. Porque esas personas muchas veces no tienen una historia de trauma más encima, ¿ya? Yo soy un convencido, y la literatura también lo avala, de que la etiqueta patoanatómica conduce a la cronicidad. La gente que está hoy día en lista de espera en nuestro sistema de salud, a veces está en lista de espera porque tienen dolor de rodilla relacionado a artrosis. Fíjense en la forma en la que yo lo comunico. Tienen dolor de rodilla relacionado a artrosis. No digo tienen artrosis de rodilla.
¿Sí? Son personas, no son diagnósticos. Tienen dolor de rodilla relacionado a artrosis y los metieron en la lista de espera para la prótesis. Y pasan 2 años esperando, cuando lo que deberían hacer es otra cosa. Los ves con bastón el fin de semana en la calle, han cambiado su conducta porque tienen artrosis. Ya no hay cartílago, el hueso está con el hueso. Entonces, mejor no cargarla. Y eso después conduce a que las estrategias que han adoptado de controlar el dolor son insuficientes. Toman remedios, dejan de hacer cosas y lo que pasa es que la respuesta emocional termina siendo peor. Tienen incertidumbre y miedos y preocupaciones respecto al futuro. Si no tienen la plata para operarse, si no pueden esperar esos años y dejar sus trabajos, nosotros podemos generar un cambio. ¿Ya? Este diagrama es muy interesante, nos resume desde hace ya algunos años lo que debería contemplar una atención de un paciente con problemas musculoesqueléticos. Este es el British Journal of Sports Medicine, o sea, hay doctores involucrados aquí, esto no es de kinesiólogos nomás, pero esta ruedita la pueden encontrar incluso en español, hasta en las redes sociales sale. Lo que me gusta enfatizar es de que el cuidado tiene que ser centrado en la persona, nosotros para eso usamos estrategias de comunicación efectiva. Además de eso, escaneamos la posibilidad de que haya un problema serio o un problema de factores psicosociales, desalentamos la toma de imágenes. Si a ustedes les duele algo el día de mañana, no significa que tengan un daño anatómico. Tenemos que saber filtrar quiénes sí son candidatos para una imagen. Porque sabemos que, por ejemplo, el paciente con dolor lumbar que pasa por el resonador magnético tiene más probabilidades de terminar operado que el que no. ¿Ya? Aquí incluso hay un ítem de educación. Literalmente dice, entrega educación al paciente respecto a lo que le pasa a su condición y cuáles son las opciones de tratamiento. En eso estamos poniendo mucho hincapié nosotros ahora en las personas con dolor musculoesquelético. Y para terminar, quiero enfatizar algunas cosas, como por ejemplo, de acuerdo a lo que les dije recién de que el diagnóstico no es lo que define a la persona, en realidad el dolor no define a la persona. Tu acompañamiento profesional es lo que puede ayudarle a redefinir su vida, porque han dejado de hacer muchas cosas que les gustaba hacer. A veces es útil usar una línea de tiempo y te dice, llevo 2 años con dolor, dejé de hacer las cosas que me gustan, me retiré de la sociedad. Establece una línea de tiempo y le dice, ¿y cómo lucía esta señora Juana hace 3 años atrás? ¿Qué cosas estaban en su vida que hoy día no? No, hacía ejercicio, iba a un taller de piscina, tenía a mi madre viva. No es algo que podamos cambiar, pero se puede de cierta forma entender de otra manera porque a veces la experiencia de dolor tiene otros gatillantes. Hoy día incluso no estamos haciendo la distinción de dolor entre comillas físico u otro. Dolor siempre involucra una experiencia sensorial y emocional. Entonces cada vez que una persona haya tenido una experiencia de dolor y haya salido adelante, también utilizamos esa experiencia vivida para ayudarles a hacer sentido. ¿No? Hay gente que tiene, por ejemplo, ataques de pánico, que lo voy a decir aquí porque es común que cuando uno estudia bajo presión y preocupaciones financieras, tenga pensamientos ansiosos. Y cuando tiene un ataque de pánico a alguien, siente que se van a morir. Hay opresión en el pecho, hay dolor. ¿Significa que tengas un daño en las costillas o en los pulmones? No. Entonces, si te pudiste recuperar de eso y entenderlo de otra manera, el dolor musculoesquelético no es diferente. Si realmente quieres comprometerte con esta profesión, esta es la invitación para todos ustedes, porque quisiéramos que sigamos promoviendo una kinesiología humanizada, primero que todo, actualizada también, y siempre que se pueda basada en evidencia. Eso no significa que el paper que sale hoy día yo lo implemento mañana en mi práctica profesional, pero sí significa que es mi responsabilidad como profesional entregarle los mejores cuidados posibles a mis pacientes, porque de partida por eso me están pagando. ¿Ya? Muchas gracias. Oye, agradecemos la presentación.